En Informe Pastrán TV conversamos con Adrián Uriarte, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCC, sobre el enfoque periodístico en los accidentes de tránsito y cómo contribuir desde los medios de comunicación. Bienvenidos. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, bienvenidos al programa de hoy, este día jueves 9 de marzo del año 2017. Sean todas y todos bienvenidos al programa de hoy. Ahí va a aparecer el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros más adelante, enviar sus comentarios y sus preguntas a nuestro invitado del día de hoy. Lo que queremos hacer es un programa, una serie de programas para generar conciencia alrededor de esta ola de accidentabilidad que está ocurriendo en el país. Y hoy queremos enfocarnos en la forma en que los medios de comunicación en Nicaragua están dándole cobertura a este tipo de accidentes y cómo debemos contribuir también desde los medios de comunicación social. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. La matriz energética de Nicaragua está cambiando rápidamente con apoyo del sector privado. Un informe del Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua da cuenta que el 90.2% de cobertura nacional tiene ahora el país de electrificación nacional y más de 1.500 millones de dólares en inversión privada en generación eléctrica. Renunció el titular del INE, David Castillo, ya está confirmado, el día de ayer se confirmó. Todavía no ha enviado la renuncia oficial a la Asamblea Nacional, tal como corresponde y lo exige la ley, pero autoridades del sector privado, diputados de la Asamblea Nacional, han confirmado que David Castillo renunció por razones de salud. La inflación del mes de febrero fue de 1.36%, subió un poco más allá del 0.68 que fue el comportamiento de la inflación en enero, ha informado el Banco Central de Nicaragua el día de ayer. Esto aunado al incremento del salario mínimo, prácticamente la inflación se comió ese incremento del salario mínimo aprobado también en este mes de febrero. Hay entusiasmo en el sector privado por el fin del impuesto patriótico a Colombia. Ayer también una misión de empresarios peruanos se encontraba en Managua, reunidos con la Cámara de Comercio, para explorar nuevas inversiones y sobre todo explorar un balance comercial, cómo atraer más empresas peruanas a Nicaragua, y también ya hay mucho interés de empresas colombianas que quieren venir a nuestro país. En las noticias internacionales, una terrible noticia que ocurrió ayer, un hecho muy lamentable que ocurrió ayer en Guatemala, en donde los familiares están angustiados porque en un albergue en Guatemala murieron 22 jóvenes quemados. De acuerdo con la información, este era un albergue para niños, para jóvenes adolescentes. Aparentemente uno de los menores de edad accidentalmente le prendió fuego a un colchón en el que dormía, no pudieron sofocar el incendio y la quema de este colchón, y esto se convirtió prácticamente en un incendio en todo el local. 22 niñas y adolescentes murieron. Anoche el presidente Jimmy Morales dirigió un mensaje a los guatemaltecos diciendo que van a investigar la situación. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, ha anunciado que desde que Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos el pasado 20 de enero, ha bajado 40% el flujo de indocumentados en la frontera sur, es decir, en la frontera con México. Él atribuye la caída en las detenciones entre enero y febrero a las órdenes ejecutivas firmadas por Trump al asumir su gobierno. Puede ser también que la gente tiene temor de ser capturados, dada las medidas migratorias duras que está implementando el nuevo gobierno norteamericano, y se están resistiendo a seguir cruzando la frontera. Aparentemente, los que menos están intentando cruzar
son los centroamericanos. Desde que el presidente Trump asumió el 20 de febrero, hemos visto una caída dramática de los números, dice Kelly, al referirse a las detenciones de indocumentados. Pasaron de 31.578 personas que fueron detenidas en enero a 18.762 en febrero. Y creen que con las nuevas medidas migratorias norteamericanas, esa migración se va a detener o va a descender. Estados Unidos está haciendo lo que dijo que no haría. Recuerdan ustedes que el presidente Donald Trump había dicho que él no se iba a meter en otros países y que él solo iba a gobernar para los Estados Unidos, que no iba a ser presidente del mundo. Sin embargo, Estados Unidos ha enviado tropas de nuevo a Siria para luchar contra el Estado Islámico. Esto se ha confirmado ya en Washington. Todavía hay remanentes importantes del Estado Islámico en Siria que están operando ahí con ayuda internacional de otros países islámicos, y los Estados Unidos determinó enviar tropas. En los últimos días, 400 efectivos del ejército han sido enviados para lo que llaman un despliegue temporal. Esto lo dio a conocer el coronel de la Fuerza Aérea John Dorian, según la agencia Reuters. Los militares participarán en una operación cuyo fin es recuperar la ciudad de Raqqa, que sigue bajo el control del Estado Islámico. Y luego está esta noticia del proyecto para derogar el Obamacare, que supera ya el primer obstáculo. Van rápido en la Cámara Baja de los Estados Unidos. Después de 18 horas, el Comité de Medios y Árbitros de la Cámara se ha convertido en el primero en aprobar el proyecto de ley de los republicanos para derogar el Obamacare. Según CNN, la Casa Blanca y los congresistas republicanos habían buscado un camino fast track, es decir, una línea rápida de la legislación en el Congreso, pero los demócratas dejaron claro que no iba a ser fácil, extendiendo un día de agotadoras sesiones en las comisiones hasta esta madrugada. El Comité de Energía y Comercio de la Cámara está aún en debate. Están debatiendo, recuerden que el Obamacare es el programa de salud de Estados Unidos, que era el programa emblemático del presidente Barack Obama y que el presidente Trump había prometido que lo iba a derogar. Así es que así están las noticias en el mundo a esta hora de la mañana, y también pues las noticias en Nicaragua. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Estas son recomendaciones en caso de sismos o terremotos, cortesía de CDNN 23. ¿Qué hacer antes del terremoto? Eleccione un sitio abierto, amplio y seguro. Determinar dónde acudir después del sismo. Coloque las llaves en sitios cercanos a la puerta de salida. Determine los sitios más seguros o resistentes de su casa, escuela o centro de trabajo para resguardarse en caso de sismo. Mantenga alimentos de reserva, lámpara de mano, un radio de batería y botiquín de primeros auxilios. ¿Cómo actuar durante el terremoto? Mantenga la calma y procure tranquilizar a las personas que estén a su lado. Si se encuentra en un espacio cerrado, póngase en posición fetal debajo de una viga, columna o esquina interna del edificio o casa donde se encuentre. Si se encuentra en la calle, aléjese de postes, cables eléctricos y edificios. Si está en la costa, aléjese del mar lo más rápido posible. ¿Qué acciones tomar después del sismo? Desaloje el sitio donde se encuentra y acuda al sitio que estableció previamente. Use las escaleras para salir del sitio.
desconecte cocina de gas, servicios básicos como agua, luz, entre otros. Estas son recomendaciones en caso de sismos o terremotos, cortesía de CDNN 23. Recomendaciones para prevenir el dengue. Recuerda, toda fiebre puede ser dengue. Acude a tu centro de salud más cercano y no te automediques. Busca una vez por semana los sitios de reproducción del mosquito transmisor del dengue. Este dura 5 días de huevo a forma adulta. Los huevos del mosquito se depositan en las paredes de barriles, baldes y pilas. Por eso tienes que lavar las paredes de los recipientes que acumulan agua. Usa mosquitero, fumiga tu casa, limpia patios y previos cercanos a tu vivienda. Bota todo aquello que pueda servir como criadero de zancudos. El dengue, si no se trata a tiempo, puede ser mortal. No dejes que afecte tu salud ni la de tu familia. Esto es un mensaje de CDNN 23. Manténete informado enviando noticias al 2300 y recibe directamente en tu celular todo el acontecer nacional e internacional. Noticias al 2300. Costo por mensaje 0.17 centavos dólar. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño, y así como imparcial. todo, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros, enviar sus comentarios esta mañana. Queremos hablar de los accidentes de tránsito porque, como lo hemos abordado a lo largo de la semana pasada, esta semana tuvimos a 2 expertos abordando el tema, se ha convertido esto en una verdadera epidemia de accidentes de tránsito. Esta semana han ocurrido unos accidentes mortales, uno en la carretera Dandaime-Rivas, otro aquí en Managua, cerca del Aeropuerto Internacional Sandino, y todos, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, ocurridos por imprudencia de los conductores, una actitud temeraria, y esta mañana observábamos, leíamos los diarios también, de cómo están ocurriendo un promedio de 2, 3 personas fallecidas todos los días producto de los accidentes de tránsito. Hay que comenzar a tomar mayor conciencia. También como hay que analizar que los medios de comunicación están abordando esta temática, porque en las principales encuestas, leíamos una encuesta en estos días de Sid Gallup, que le pregunta a los nicaragüenses cuál es la noticia que le está llamando más la atención, y la gente dice que la nota roja es lo que le llama más la atención, pero entre eso los accidentes de tránsito, que son los que están ocurriendo mayormente. Y la gente está muy pendiente ahora de la forma en que los conductores, sobre todo el transporte público, los buceros, los taxistas, están conduciendo en las principales calles y avenidas de Nicaragua, sobre todo en la capital.
Y esto la policía está incluso pidiendo también que la gente filme, grabe a los conductores que andan abusando. Ahí tienen ustedes las imágenes del grave accidente de la semana pasada. Ayer hacíamos referencia que hay varios heridos todavía lesionados en los hospitales, y estos dueños de las cooperativas no se han acercado al hospital a hacer frente a los heridos producto de estos accidentes. Grave pues lo que está ocurriendo con esta ola de accidentes, una actitud temeraria primero de los conductores. Mucho se sofoca la gente cuando va conduciendo en las calles, el tráfico, para venir hasta los centros de trabajo o cumplir con los compromisos. Se está haciendo cada vez más difícil porque las vías enormemente transitadas y todo el mundo quiere llegar a tiempo y todo el mundo anda apurado, sobre todo las motocicletas. Pero ¿cómo los medios de comunicación están abordando esta problemática? ¿Los enfoques que se están haciendo son adecuados? ¿Qué debe hacerse? ¿Qué opina la policía y los ciudadanos, sobre todo, de cómo los medios de comunicación están enfocando esta problemática? Para eso queremos conversar esta mañana con el licenciado Adrián Uriarte, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias Comerciales. Bienvenido, Adrián. Gracias, Adolfo. Gracias por estar aquí en tu nuevo espacio. Tu programa bien visto, bien seguido. Lo invitamos porque él es una persona muy analista de los medios de comunicación y sobre todo de estas coberturas y de este tipo de sucesos. Para empezar, como conductor, ¿cómo ves esta ola de accidentes de tránsito? Bueno, yo creo que hay distintas aristas como un poco abordar el tema que tiene que ver con los accidentes de tránsito. Yo me he dado la tarea desde enero hasta la fecha de hacer un diagnóstico sobre el tema de los accidentes de tránsito, y para eso pues mi materia prima ha sido revisar los contenidos de los medios de comunicación, porque como te comentaba, como universidad estamos en un proceso de diálogo con la Dirección de Tránsito Nacional para hacer un aporte desde el punto de vista de una campaña que nosotros hemos titulado una campaña por el cambio de comportamiento. Haciendo énfasis en tu pregunta, yo creo que el tema de la ola de los accidentes de tránsito, haciendo una revisión documental de los últimos 10 años, es un tema que ha estado siempre en agenda. ¿Qué es lo que ha ocurrido y qué es lo relevante hoy en día? Que a pesar que han habido unas elecciones, que a pesar que estamos en unas elecciones municipales, pareciera ser que este año el tema de los accidentes de tránsito han entrado con mayor fuerza en la agenda de los medios. No ha habido otro tema, a partir de diciembre hasta la fecha, no ha habido otro tema en el cual haya logrado desplazar a los accidentes de tránsito. Entonces, es decir, ha sido una noticia predominante en los medios de comunicación. Sí, hasta el momento, en este primer, podríamos decir ya, cuatrimestre de diciembre hasta la fecha, podríamos decir que el tema sistemático y dominante ha sido el tema de los accidentes de tránsito, más allá de todo lo que ha ocurrido, lo que ha acontecido en los últimos 4 meses, después de noviembre, de los resultados de las elecciones, la reunión con el encuentro con la OEA, que fue un tema de agenda dominante, las marchas de los campesinos. Entonces, creo que lo primero que hay que destacar es que los medios de comunicación, a diferencia de otros contextos, de otros momentos, ahora sí han estado haciendo una labor de sistematicidad y de educación vial. Ahora, cuando hablamos de medios de comunicación, no hay que perder de vista que todos tienen distintas maneras de ver el fenómeno. Y desde luego también hay que tomar en cuenta el abordaje politizado o editorializado. Por ejemplo, hay unos medios de comunicación que, lejos de entrar a analizar de manera estructural por qué es que ocurre lo que está pasando ahorita en el tema de los accidentes de tránsito y ver distintas aristas del problema,
lo que hemos estado viendo es que hay un enfoque de culpabilidad hacia la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía Nacional. De hecho, la policía en los últimos 4 meses por primera vez ha cambiado. Ha habido cambio en la alta jefatura de la Policía Especializada de Tránsito Nacional. Sí, la comisionada Vilma Reyes es ahora la nueva de tránsito. Entonces, ¿qué ocurre? Pareciera ser que el tema de los accidentes de tránsito es un problema cuya responsabilidad es directamente de Tránsito Nacional. Yo creo que este enfoque no ayuda mucho como país cuando queremos realmente poner en agenda el tema de la accidentalidad y el tema de la muerte por accidente de tránsito. Creo que lejos de apuntar con el dedo hacia el accionar de Tránsito Nacional, creo que más bien deberíamos de estar hablando de por qué no sentarnos y hacer una mesa nacional multisectorial donde esté Tránsito Nacional, estén los expertos, estén las universidades, estén todos los actores, los medios de comunicación, para reenfocar el tema de los accidentes de tránsito. Porque cuando uno revisa, yo te decía, hoy se puede ver como una ola, pero eso tiene que ver un poco con los matices mediáticos, es decir, el hecho que el tema de los accidentes de tránsito no hayan salido de agenda, te da la percepción de que ese es el principal tema en Nicaragua. Como que es la principal problemática nacional. Y está bien cuando se hace desde ese punto de vista de buscarle respuesta al problema. Pero lo negativo es cuando se trata de apuntar con el dedo y se trata de neutralizar el enfoque. Bueno, la verdad es que este no es solamente un problema de la policía, este es un problema de todos y sobre todo de los que conducimos en la calle. Entonces, por eso que nosotros creemos que más allá de lo que se ha estado hablando de distintas medidas, por ejemplo, aquí se está hablando de medidas administrativas, de que si deben en las horas de la mañana o día por medio deben de circular X cantidad de vehículos, de que si deben o no deben circular transporte selectivo de la capital, pero hay otro enfoque también, y es que se ha centralizado en Managua el debate sobre los accidentes de tránsito. Pero el debate de los accidentes de tránsito va más allá de Managua. Es decir, aquí no hay que olvidar que las principales vías son Occidente y el norte. Es donde ha habido... Es donde, de acuerdo a las estadísticas, primero los accidentes han ocurrido mayormente en Managua, León, Matagalpa y el sur, departamento Rivas. Entonces, ahora, cuando habla el término estadístico, ese es otro enfoque que nosotros analizamos. Es decir, los medios de comunicación pareciera ser hoy, a diferencia de hace 10 años, el tema de los accidentes de tránsito pareciera hoy cobrar mayor notoriedad precisamente por el tema del parque vehicular. Es decir, en una década el parque vehicular tenía el 50% de lo hoy que tenemos 800,000 vehículos confirmados oficialmente que están registrados. Entonces, claro, estadísticamente el impacto era menor, por eso que no se ponía con tanto relieve este tema. Entonces, hoy, desde luego, lo que tú apuntabas, es un tema donde uno dice, ¿por dónde me voy? O sea, cuando salgo a mi casa, ¿por qué camino tomo? Esa es la primera pregunta que uno se hace hoy en día. Hace 10 años no había eso. Entonces, el tema de las estadísticas en los medios de comunicación es un tema que he estado prestando atención, que le he estado prestando interés, pero ¿qué ocurre acá? Nosotros creemos de que los medios de comunicación, más allá del dato estadístico, deberían de escudriñar y ver el fondo del problema. Es decir, una prensa que solamente esté atenta a que hubo una gran catástrofe social, como la Ruta 164, y que entonces se vuelve noticia de 8 días, ese tipo de prensa no nos ayuda. La prensa que solamente hace show mediático. Nos interesa una prensa, unos medios de comunicación que realmente abran el debate a fondo con los conocedores del tema para que estos aportes sean una sugerencia técnica, una sugerencia válida
¿Para qué? Para que las autoridades, en este caso, que regulan, que administran, que controlan, y que el ente rector de tránsito nacional busquen mecanismos y busquen salida. Aquí, por ejemplo, hay actores que están invisibilizados en el debate y que son las empresas comercializadoras y distribuidoras de motocicletas en el país. Bueno, hay una venta exacerbada de motos. ¿Cuáles son las políticas? Es decir, ¿cuáles son las políticas? ¿Cuál es la responsabilidad social que tienen estas distribuidoras de motos en el país? Lo mismo los vehículos, por ejemplo, Andiva, si no me equivoco, que es la Asociación de Distribuidoras de Vehículos. Entonces, tampoco se ha pronunciado. ¿Dónde está su compromiso de responsabilidad social? No se van a pronunciar. Están preocupados en este momento porque se le han caído las ventas. Entonces, ahí está el asunto de que no solamente es una responsabilidad de tránsito, sino también de quienes colocan los productos en el mercado, en este caso las motocicletas y los vehículos. Entonces, aquí se estigmatiza a los buceros y a los taxistas, pero si vos te fijas en las estadísticas, no son los buceros los que se están muriendo, son los ciudadanos comunes y corrientes de que tal vez se montan en un vehículo, salen de su casa y ya no regresan. Los privados, en otras palabras. Entonces, el problema de fondo sí tiene que ver con mecanismos de multas, sí tiene que ver con sanciones y retirar la licencia por vía, sí tiene que ver, pero en el fondo es un problema cultural, es un problema que tiene que ver con el machismo en la vía. Por ejemplo, si un conductor lleva un bus o un cabezal, etcétera, entre más pesado sea el vehículo, es un simbolismo de poder. Porque el furgonero se quiere pasar llevando el bucero quiere atropellar al taxista, el taxista quiere echarle el carro al motociclista, el motociclista le quiere echar la moto al peatón. Y peor, si quien está en la vía es una mujer la que está en el volante. Entonces, y le pitamos y que se apure y que se tire el alto porque queremos pasar. Y entonces vienen aquellas expresiones, ¿verdad? Es que es una mujer la que va. Sabía yo que era una mujer. Y comienzan todas las expresiones que hay. Entonces, el problema es cultural. Entonces, el problema es cierto, puede ayudar desde el punto de vista administrativo, puede ayudar haciendo más vías, regulando mejor el tráfico, poniendo a gente en las vías, etcétera. Pero el problema es cultural, es decir, mientras aquí no se trabaje dentro de los programas de estudio, desde educación inicial hasta las universidades, en los centros de labores, y se practique una nueva actitud, una nueva manera, un nuevo conductor en la vía, mientras no existe esa mentalidad, porque aquí se capacita a los buceros, se capacitan a los taxistas, se capacita a la gente que ha sido sancionada y multada, pero esto no es solamente por castigo, sino por cambio de actitud. Entonces, si no hay ese cambio de actitud, si no se practica la cultura de la cortesía en la vía, si no apostamos a esa cultura de la cortesía en la vía, aunque se hagan todas las principales avenidas del país y la Panamericana en 10 años se convierta en una pista prácticamente, no es un problema de infraestructura, es un problema cultural. Eso es lo que yo te puedo estar diciendo, lo que yo te puedo, tal vez por mi perspectiva sociológica, que puedo ver todas estas variantes en el tema. Como te decía, vos multás a alguien y esa gente, mañana lo pago. Entonces, y lejos de reflexionar porque lo has multado y porque ha cometido un error, dice, yo lo pago, ya está, ya se resolvió. Entonces el problema no es que lo pagues o la multa. El problema es cómo cambiar de actitud y cómo hacer que esa persona cambie de actitud para que sea una persona que se civilice, que sea más amable, que sea más cortés en la vía. Entonces, a estos temas los medios de comunicación no apuntan, porque lo que importa es el impacto, el hecho duro. Es decir, y hay una persona atropellada, sangrienta, quebrada debajo de un bus, despedazada. Hay una competencia exacerbada en algunos medios de comunicación por presentar las imágenes las más crudas, porque eso impacta en la audiencia, y como impacta en la audiencia, entonces eso me trae audiencia.
Y si me trae audiencia, me trae réditos económicos. Claro, entonces esa visión de mercado que hay en muchos medios de comunicación, lejos de educar, lo que hacen es escarmentar, jugar con el dolor de la familia. Es decir, porque vos miras un tratamiento que no es un tratamiento preventivo, no es un tratamiento que va enfocado a educar, no es un tratamiento que va enfocado a buscar no solamente a los culpables, sino cómo darle respuesta estructural al tema. Te voy a citar un ejemplo. El caso de la Ruta 164. Ahí hay como 5 o 6 preguntas de fondo que hay que hacerse. Por ejemplo, una de ellas, ¿cuáles son las políticas administrativas que hay en las cooperativas de transporte urbano selectivo a la hora de contratar a un conductor? ¿Quién regula eso? ¿Quién supervisa eso? ¿Dónde están los informes? ¿Qué edad debe tener ese conductor que agarra ¿Cuántos años de experiencia para poder manejar un bus que lleva personas ahí y que pueden poner en riesgo su vida? Otra pregunta. Los buses, hablando mecánicamente, las condiciones mecánicas de los buses, alguien decía allá y tenía toda la razón, si hubiera sido un bus amarillo que traen el motor por fuera de los famosos Caterpillar que habían, posiblemente el impacto hubiera sido menor. Entonces, también aquí hay otra pregunta de fondo. Al mudar la flota vehicular del transporte urbano de Managua, ¿cuánto dinero en los famosos semáforos inteligentes que no funcionan? La otra asunto que eso ya está normalizado, la capacidad de pasajeros dentro de la unidad. Es decir, ¿por qué eso no se cumple? Entonces, si el ente, el actor, el rector, la institución que está facultada para dar respuesta y ver esos temas, no lo está haciendo, los medios de comunicación deberían estar atentos. Es el Instituto Municipal Regulador del Transporte, pero nadie lo pone en la picota. Porque no es noticia. Entonces, la noticia es de que una joven, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dicen ellos que quieren resaltar la historia de vida de esa persona. De la muchacha que murió producto del accidente. Pero ¿qué pasa con los otros accidentados? ¿Cuál es el pago y el daño, el compromiso civil, penal y administrativo que tienen las cooperativas? ¿Qué hace el Estado o las instituciones que velan o que tienen que velar por los derechos humanos de las personas frente a esta situación? Permitidme leer unos mensajes de nuestros estimados televidentes. Gracias por comunicarse. Dice un televidente: de acuerdo con el problema de educación vial, pero ¿quién pone un alto a esta problemática? Yo utilizo mucho la Ruta 6 y sin querer polemizar, un 90% de los choferes de esta cooperativa maltratan a los usuarios, le gritan, llevan la música súper alto, muchas veces no se detienen en las paradas oficiales y lo peor de todo, los manejan como desquiciados. Me he percatado que la policía jamás para a los buceros que manejan y mucho menos lo hacen los inspectores del Ministerio de Transporte. Tenemos otro comentario. El día 7 del corriente sufrí un accidente en los semáforos del Iván Montenegro, el bucero me tiró encima de mi vehículo, el chofer del bus llamó a su cooperativa y mi persona llamé al 118. Llegó un agente e hizo las señalizaciones con pintura, luego llegaron 2 agentes de la estación 7 y rápidamente estos agentes se parcelizaron con el bucero. Señores, esta cooperativa tiene sus agentes comprados y nosotros los conductores particulares estamos en la indefensión tanto con los buceros y la policía. Y uno más, en mi opinión digo que los exámenes psicológicos deberían ser más estrictos y a esas personas machistas al volante no darles licencia porque son un peligro en las vías. Si observar, Adolfo, lo que estamos conversando es que Tránsito se ha quedado prácticamente solo como institución. Y entonces, ¿qué ocurre? Los medios de comunicación muchas veces tratan de solo a ellos hacerle la carga. Hacerle creer que es Tránsito Nacional el culpable o el deficiente o el ineficiente por la ola de accidentes que hay. Ahora, ola de accidentes siempre han ocurrido, pero ¿qué es lo novedoso ahora? ¿Qué es lo relevante? Cuando vemos los accidentes en Jinotega, que una familia completa... Pero ahora los estamos poniendo en los medios de comunicación. Probablemente antes ocurrían y no le daban cobertura. O sencillamente se quedaban desde el punto de vista para los medios de nota roja. Entonces, lo relevante es que los medios sí están visibilizando y están manteniendo en agenda este tema.
El problema es que el enfoque no ha sido integral, no ha sido sistemático. Es decir, aquí acabas vos de mencionar algunas instituciones. Es decir, y eso vuelve la necesidad de que el Tránsito Nacional no esté haciéndole la lucha solo frente a esta epidemia, a este problema de salud pública número 1 actualmente en el país, sino que debería estar articulado el Trama. Aquí deberían dar conferencias todos los días o semanalmente el Tránsito Nacional, el Trama, el MTI. ¿Qué hace el MTI? ¿Cuál es su labor más allá de Managua? Debería también estar las instituciones que velan por el tema del resguardo y la integridad física de las personas. Es decir, hay centros de trabajo, por ejemplo, donde sancionan, multan y casi que los despiden a trabajadores que llegan después de 10 minutos, 15 minutos. ¿Cierto? Entonces también hay una presión psicológica de los ciudadanos por no llegar a su centro de labores. Después, entonces vemos y se vuelven esas imágenes de lo más cotidiano, de lo más normal, buses con capacidades para 40 y van 80. Entonces, desde ahí, si no se hace esa carpintería en el abordaje de este tema, yo creo que va a seguir ocurriendo la accidentalidad por muchas nuevas pasos de nivel que se hagan, por mucha nueva infraestructura y se modernice, y que está bien que se modernice la capital, pero el problema no es de infraestructura, el problema es de cultura, es de actitud. Y los medios de comunicación, desde luego, que si no cambian esos criterios de noticiabilidad, de pensar que únicamente si no hay datos estadísticos en rojo, y no son datos estadísticos masivos, o no son accidentes, como el caso de la ruta 164, entonces el tema de tránsito no hay que abordarlo, o el tema de los accidentes de tránsito no hay que abordarlo. Ahora, desde el punto de vista de salud pública, yo creo que también se debe elevar una política especial de salud pública en el Parlamento. Se debería estar abordando este tema. Es decir, si hay una alta tasa de accidentalidad en la vía, es porque en el fondo somos una sociedad violenta. Ya vamos a seguir abordando el tema de esto de el comportamiento a la hora de conducir y la responsabilidad que todos debemos tener y cómo otras instancias también se tienen que involucrar en darle una solución integral al problema. Vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Con los años, independiente. cambia el pastor su rebaño, y así como imparcial. Pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para que sigan enviando sus comentarios y tenemos varios. Los accidentes de tránsito son esencialmente por problemas de actitud personal de los conductores y se ha confirmado que a presencia de los agentes de policía de tránsito en todas las calles, pistas y carreteras ha sido uno de los medios más efectivos para la reducción de accidentes. Tenemos otro comentario. Yo creo que a las cooperativas no se les llama la atención, mucho menos las inspecciones, porque hay personas de poder en este país que son socios de las cooperativas. Buen día, ustedes hablan de la regulación de transporte, pero ¿quién regula la ruta del venado que viaja al norte? Lo camina un ayudante y camina desplazado. No sé a qué se refiere.
En Nicaragua hay un caos institucional por falta de un diálogo nacional con visión de nación, y esto es por problemas del tránsito, que la ley no está reglamentada, la ley de tránsito. Yo creo que sí que está reglamentada. No sé, ¿tiene conocimiento ustedes? Claro, lo que ocurre es que se está evidenciando de que lo que necesitamos en el país no son más medidas normativas. Se reformó la ley de tránsito. Se incrementaron las penas. Las multas. Las multas. Hay por primera vez acontecimientos y precedentes históricos, por ejemplo, como de sancionar de por vida la licencia a un conductor. Pero ¿qué ocurre? Estas son medidas coercitivas y está bien, porque la coerción de cierto modo ayuda a moldear la conducta y el comportamiento, pero no es una respuesta voluntaria. Entonces, cuando los cambios no son por convicción, sino por presión, por temor, por miedo, en el largo plazo no son sostenibles. Entonces, ¿qué ocurre ahorita? Si se hizo toda esta reforma jurídica, se discutió mucho en el Parlamento, se difundió mucho y habían comentarios de los ciudadanos en los distintos espacios, ¿no? En los bares, en los cines, en los centros comerciales, que ahora la multa, que ahora la multa, que ahora la multa. Y sin embargo, las estadísticas nos están diciendo que a pesar de todo eso, ajustes que se hicieron jurídicamente, por primera vez hay una estadística histórica negativa en cuanto a muertes por accidentes de tránsito, mayor tasa de accidentalidad en la vía. Entonces el problema no es legal, el problema tiene que ser cultural. Y la comisionada, la general Vilma Reyes decía, tiene que hacerse una campaña por la vida. Claro que sí, pero esto tiene que ser un esfuerzo integral de unidad, es decir, dentro de la diversidad, la unidad. Lo que decía el doctor Serrano Caldera, ¿no? Como sociedad tenemos que buscar, y ahí decía, aquí hace falta un plan de nación, claro que sí. Es decir, esa visión de nación, esa visión de conjunto como país, si no estamos integrados y no agarramos esta bandera de reducir, de buscar cómo reducir, no solamente estadísticamente, sino es una revolución cultural que tiene que ver en el volante, practicar la cortesía en la vía. A propósito de la responsabilidad que tenemos todos y otros sectores, aquí hay un sector que tiene una enorme responsabilidad. Ustedes vieron en las estadísticas del 28 de febrero al 5 de marzo, 800 y tantos accidentes que ocurrieron, la mayoría de estos accidentes de tránsito por consumo de licor. Y los que venden licor aquí, ¿qué han dicho? Absolutamente no asumen ninguna responsabilidad. Sí, hay, bueno, la distribuidora y el comercializador de licor en el país creo que tampoco ha dicho nada. Y todos sabemos cuál es esa empresa, sabemos cuál es ese capital, pero ¿qué ocurre? Yo creo de que aquí la empresa privada, y estoy seguro que unirse al respecto va a hacer y va a tomar acciones en la medida, la Unión Nicaragüense de Responsabilidad Social Empresarial, en el sentido de sensibilizar a las empresas que tienen directamente mucho que decir y mucho que ver en este problema. Porque aquí el problema es que aquí mueren gente de a pie, pero también gente de cierto poder económico. Mirábamos el fin de semana, ¿no? Un carro lujoso que se fue ahí en San Judas, pero también mirábamos a la joven que sacaba su primer pago. Entonces, también tiene un componente, y no quisiera que ese fuera la visión de este problema, de lucha de clase. Es decir, como son los menos favorecidos, los excluidos socialmente, los excluidos económicamente, entonces nosotros que tenemos choferes, que tenemos guardaespaldas, que para nosotros ese no es un problema que nos atañe porque nosotros estamos protegidos. Porque yo voy a una fiesta, me emborracho y mi chofer es el que maneja. Entonces también hay un problema aquí de lucha de clases en el fondo, con el tema de la accidentalidad, porque los que se están muriendo no es la élite del país, los que se están muriendo son los excluidos del país. Entonces, ahí yo creo de que tienen que ser efectivas las políticas públicas y tiene que el Estado involucrar al sector privado, no solo para que le patrocine los manuales de tránsito, sino para que el sector privado también asuma una responsabilidad dentro de su propuesta y modelo de negocio.
Porque lo que va a venir ahora con la época, la temporada de Semana Santa, es que esas empresas vienen y van a los bomberos, a la Cruz Roja y les regalan camisetas con su propaganda porque van a ir a resguardar los balnearios. Y ese no es el problema de fondo, Alfonso. Pero en las entradas de los balnearios vas a ver los enormes cerros de productos de licor, sí, vendiéndose libremente y los conductores comprándola, y ojalá que no tengamos tantos accidentes, pero se puede prever. Es que ese es el problema de la accidentalidad también tiene, en el fondo, tiene hay un simbolismo de poder de fondo que tiene que ver con las luchas de clase. Y así lo tiene que ver, creo, el Estado. Y el Estado tiene que estar claro de que quien tiene que proteger y garantizar y resguardar es la integridad física de los más pobres de este país. ¿Por qué? Porque la élite anda en helicóptero en Nicaragua. Es decir, ni siquiera tienen de primera mano, no saben lo que es la presión social de estar en un semáforo esperando el cambio de luz. Entonces es una realidad aislada, y esta realidad aislada no se resuelve con patrocinio, ni auspiciando las campañas, sino que tiene que haber un compromiso de parte del sector privado. Yo creo que el COSEP podría hacer muchísimo en ese sentido, de involucrar al sector privado, porque como te dije, este no es, a pesar de que Tránsito Nacional es el ente regulador y el ente rector para este tema, no puede estar solo haciéndole frente a una lucha social de primer orden en el país. Y lo otro tiene que ver, desde luego, con el Estado. Yo creo que el presidente Ortega ha sido bien enfático en cuanto a decir de que hay que entrarle duro a la lucha de la accidentalidad en el país, pero también considero de que el Estado tiene que llamar a las demás instituciones y no dejar solo a Tránsito Nacional, y nosotros ya sabemos cuáles son los otros órganos administrativos que tienen que ver y que están muchos de ellos directamente vinculados al tema de los accidentes de tránsito o la prevención de accidentes de tránsito en el país. Tenemos dos comentarios más de nuestros estimados televidentes. Uno insiste en que la ley de tránsito no tiene reglamento y cómo hacen con los procedimientos para aplicarla. Y otro mensaje dice, de acuerdo con el expositor, pero a la hora de una resolución sigue valiendo la desigualdad social, es una realidad. Claro, y eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que los medios de comunicación acá tienen que también trabajar en su política informativa en contrarrestar esa desigualdad. Porque uno mira, por ejemplo, el caso de la ruta 164, en portada, porque son un montón de personas sencillas, entonces hacen del uso y el derecho de imagen de estas personas. Nadie ha pedido permiso para que uno de los afectados sea sobreexplotado en los medios de comunicación. Ninguno. En cambio, por ejemplo, fueron muy pocos y contados con los dedos de la mano los medios de comunicación que hicieron del joven el Mr. Nicaragua. Mr. Nicaragua. Y uno mira la portada y uno dice, ¿por qué a esta joven sí la sacan en 6 columnas, en portada y todo? Y hacen unos grandes correvideos. ¿Y por qué pasa desapercibido, casi invisibilizado? Sino porque 1, 2, 3 medios ponen y se vuelve pertenece viraliza. A otra familia. Entonces hay una lucha de clase, hay esa desigualdad en el tratamiento, en el fondo, de los accidentes de tránsito. Entonces, decir accidente de tránsito en Nicaragua es decir un problema de los más pobres, los más favorecidos en el país. Entonces, no es un problema, por lo tanto, de las personas que tienen mayor poder adquisitivo en el país. Entonces, mientras a mí no me afecte, no afecte mis intereses, como sector privado, como élite, yo no me voy a sumar, porque a mí lo que a mí me genera recursos, me genera ganancias, lo que me importa es vender carros, vender motocicleta, vender guaro, y lo otro que creo que también aquí tienen responsabilidad compartida
y es que es un problema emergente que en el diagnóstico que yo realicé y tiene que ver con el uso de teléfono. Es decir, hace 10 años... La gente también va usando mucho teléfono a la hora de conducir. Claro, hace 10 años ese no era un problema, porque el problema eran dos. Uno, la falta del uso del cinturón, que se logró y que sí se puede demostrar que con campañas eficientes, con enfoque de cambio de actitud, se puede hacer esa revolución. Lo que pasa es que las revoluciones culturales no son de la noche a la mañana ni un mes, son de 5, 10, 15 años. Y eso es lo que muchas veces no se quiere apostar. Yo creo que el problema no es de información. Fíjate que hasta los niños ya lo saben, lo manejan. El problema de las campañas, y yo he sido muy enfático con la Autoridad de Tránsito Nacional en plantearle de que hay una saturación de información sobre el tema de la prevención de accidentes de tránsito. Ya no es desconocimiento del tema, es un problema de cultura, es un problema de actitud. Entonces, hacia eso es que se tiene que apuntar, pero de manera articulada. Y yo te decía, del tema de los mensajes de texto, es decir, la gente va en el volante y va chateando, va hablando, va conversando. Entonces, ¿qué responsabilidad o cuál es la corresponsabilidad que tienen las empresas de telecomunicación en este país para hacer campañas que hagan énfasis en el cambio de actitud de que chatear y conducir no riman? Bueno, las empresas de telecomunicaciones están interesadas más porque se han convertido en una empresa de consumo. La recarga cada rato, la recarga y las promociones que te llegan a cada instante a tu teléfono, no hay ninguna responsabilidad también. Yo comparto ese criterio de que en las horas pico, por ejemplo, de tránsito, deberían de mandar mensajes de texto gratuitos. Por favor, no conduzca y chatee al mismo tiempo, o sea prudente en este momento que va conduciendo, porque es una responsabilidad de todos. Y un problema emergente, Adolfo, eso hace 10 años no estaba dentro de las causas de los accidentes de tránsito, eso no estaba presente porque estábamos todavía muy nacientes, muy tiernos en el tema de las redes sociales, en el tema del uso del teléfono. Ahora sí, ya es un problema. ¿Por qué? Porque estar chateando se ha constituido prácticamente en un nuevo estilo de vida. Y aquí las desigualdades desaparecen. Para darte un dato, una encuesta que se hizo hace un año por la firma costarricense Borges y Asociados señala de que 7 de cada 10 nicaragüenses van a sacar una comercial para tener un teléfono. Entonces, esto significa de que también es un problema que nos está afectando a toditos, sin desigualdad, sin poder adquisitivo. Entonces, yo creo que aquí también las empresas de telecomunicación tienen que decir presente. Es decir, el tema, la semana pasada vino una experta chilena, María Isabel Muñoz, y entonces contaba y compartía que el tema de la responsabilidad social es un tema serio en Chile, es una política pública. Aquí la responsabilidad social muchas veces se ha constituido en un nuevo eslogan de la empresa privada, pero sin contenido. Es decir, es un eslogan hueco, vacío, sin contenido. Para terminar, tenemos un mensaje de un televidente o dos, me parece, decía que no se ha tocado el problema de fondo. Primero es el alcoholismo, segundo la drogadicción, tercero la venta de licor ilegal legalizada por la policía en los barrios. Y el segundo y último comentario dice: creo que a nivel social esto se ha convertido en una patología social y hay que poner un alto e involucrar a todos los actores sociales. Totalmente de acuerdo, lo que te decía, es decir, este es un problema de salud pública de primer orden y es bueno que los medios lo sigan manteniendo en agenda, pero hay una debilidad metodológica que creo que ahí es donde tiene que mejorar las estadísticas de tránsito nacional. Es decir, uno solamente mira cuántos fueron los accidentes de tránsito, pero falta el dato descriptivo. Si hubiera una metodología más descriptiva en las estadísticas de tránsito nacional, uno pudiera valorar y medir más de cerca por qué a 7 de cada 10 conductores fueron multados. Y entonces vos puedes darte cuenta que 3 fueron porque andaban bajo estado de alcoholismo, 2 porque andaban con consumo de droga,
uno porque estaba chateando. Entonces, ese dato nos va a servir ¿para qué? Para atacar el problema de manera más directa, más particular. Así como están ahorita los datos, metodológicamente hablando, es muy ambiguo, porque entonces uno no encuentra la raíz del problema. Adrián Uriarte, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias Comerciales, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Estimados televidentes, gracias a ustedes por acompañarnos y participar. Lo vamos a invitar próximamente para seguir abordando este tema que es muy, muy importante. Gracias, nos veremos mañana, que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua, estás viendo CDNN 23 con programación informativa.